minutos saludamos al ingeniero Omar Álvarez. Él fue concejal del Cantón Cuenca, estuvo en la última lida electoral como candidato a la alcaldía de Cuenca y en parte de la administración del exalcalde Pedro Palacios. Fue presidente de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales. Le damos la bienvenida, ingeniero Álvarez. Esta carta que han hecho pública y la han comentado públicamente los dos abogados, Juan Pablo Vidal y Tarquino Orellana, de alguna manera apunta a la administración que terminó y reclama acción por parte de la actual administración. En esencia, hablan de cambios de normativa, que además de los cambios, esta nueva normativa se la está interpretando en forma amplia y generosa en favor de constructores, poniendo en riesgo una importantísima área patrimonial de la ciudad de Cuenca, el barranco del río Tomebamba. Es importante conocer un poco de la historia reciente, cómo se han dado estas cosas, cómo se ha dado también incluso el cambio de vocación de suelo, pues dentro de estas nuevas construcciones está involucrado también una zona y muy cerca de la iglesia de Todos Santos que originalmente había sido destinada para parque. Le damos la bienvenida y le escuchamos. Muy buenos días, estimado Gustavo, un saludo cordial a quienes también están pendientes del noticiero Antena 1. Efectivamente, en la administración de la cual estuve presente en mi calidad de concejal del Cantón Cuenca y presidente de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, habíamos observado las falencias que existía en la normativa que venía en vigencia hasta aquella oportunidad, y de ahí pues el reto que nos habíamos propuesto respecto de actualizar la norma conforme las propias dinámicas sociales que se estaban dando en los últimos 15, 20 años en la ciudad de Cuenca. Habíamos manifestado también nuestra preocupación respecto a las condiciones, no solamente de la normativa, sino del avance administrativo que había tenido a propósito de la declaración de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad, en un tema entre tantos, pero uno muy sensible, el que le habíamos llamado el sinceramiento del patrimonio. Un tema que es de alta preocupación porque de los expedientes que en su momento se los elaboró para que pueda Cuenca ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, no tiene una depuración precisa lo que corresponde a los inventarios. Es decir, existen muchos bienes que tienen valoración patrimonial y no constan en los inventarios, y otros que, estando inventariados, quizás por alguna razón que no viene al momento, pues analizar, quizás no reúnen las características suficientes. Eso deberían ser procesos de revisión continua, pero por supuesto con los mejores criterios, sobre todo con el criterio fundamental de preservar esta calidad histórica, arquitectónica, por lo cual Cuenca fue llevado a ese pedestal. Exactamente, es lo que nos preocupaba desde la comisión. Habíamos señalado de forma permanente, habíamos logrado que para el presupuesto del 2020 se pueda colocar un valor de aproximadamente unos $100,000 para que se pueda emprender en un proyecto preciso que sería la actualización del inventario patrimonial, tema que conectado con el INPC veíamos como de los más importantes. Cabe indicar que miembros natos de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales pues es el director del INPC de la Zonal 6. Hemos tenido este diálogo permanente. Sobre esa base de aquella situación se insistía de forma permanente, valga la redundancia, de que se pueda emprender en este proyecto, tema que lamentablemente no prosperó en su momento, justificativos de la pandemia, y luego pues ya empezamos un proceso de un año electoral que no permitió seguir avanzando en esta línea. Por otro lado, decíamos que la normativa, a nuestro entender, y del propio reclamo de profesionales agremiados del propio Colegio de Arquitectos, los propietarios de los bienes que están en las circunscripciones, no solamente del centro histórico de la ciudad de Cuenca, sino de áreas históricas y patrimoniales, es decir, del conjunto arquitectónico de acá, de Cristo Rey, de justamente la zona del barranco que nos lleva hacia lo que sería la parte baja del ejido, que está dentro de esta circunscripción. Normativa que pues quedaba a las subjetividades las interpretaciones correspondientes.
y que pues en ese afán desde la perspectiva legislativa de democratizar, de dejar una norma transparente, reduciendo al máximo los criterios de subjetividad, puedan estar abiertos para todos los ciudadanos. En esa línea se pudo hacer una reforma a finales del año 2020, justamente en donde se permitía que se puedan emprender proyectos arquitectónicos supeditados a una base, no solamente de determinar las alturas que correspondan, sino exactamente a lo que se hacía referencia, a lo que entendemos los doctores Orellana y Vidal, profesionales de alta prestancia, han sabido dar a conocer su punto de vista sobre otros temas que están implícitos en el desarrollo arquitectónico, el tema patrimonial desde la parte histórica, de los valores intangibles, temas que están asociados también a la planificación moderna, sobre todo en áreas sensibles como son los estudios de vano, los estudios de soleamiento, los estudios paisajísticos, un tema que también es vital y que se ha introducido en estos últimos tiempos, no solamente en Cuenca, en el país, sino en el mundo entero, el tema de la quinta fachada. Estos fueron incluidos en el análisis y en la reforma que se pudo realizar de la ordenanza respectiva. En términos simplificados, puedes comentar de que las edificaciones en la legislación vigente estuvo previsto para que en áreas históricas exista una altura máxima de 3 pisos. Sin embargo, dependiendo de los vanos, dependiendo de la ubicación de los pits, como se los conoce con el lenguaje del actual PDOT y del PUCS, dependiendo de los pits, estos podrían ser elevados a 4 pisos sobre la base de los estudios de vano. Esto entró en vigencia y se ha estado aplicando en la ciudad de Cuenca en diferentes espacios. Y en el edificio en que se hace referencia en mención, efectivamente nos llamó la atención, por decirlo de alguna manera, a los ciudadanos, ver que se está haciendo una importante construcción en ese terreno, justamente en la curva de la bajada de Todos Santos, sí, y que en algún momento tenía una afección. Se pensaba ahí hacer un parque, hacer alguna infraestructura pública para que pues pueda mejorar el tema paisajístico en el sector. Pero cabe indicar que en la administración del alcalde Paul Granda, hace poco más de 10 años atrás, se levantaron aquellas afecciones. Es decir, tanto para la zona en la cual está ubicado este edificio en la curva, por llamarlo así, muy cercano al puente de Todos Santos, como en este otro terreno que originalmente estuvo destinado para parque. También el que está al pie del complejo de las hermanas que manejan este complejo arquitectónico Todos Santos. Haciendo un paréntesis allí, ¿cómo es que se logran cambiar estos atributos y estas características, incluso de carácter legal, que tendían a proteger al barranco? ¿Cómo es que se hace eso dentro de la administración municipal? Usted señala que fue en la época de Paul Granda. Sí, los argumentos, los estudios técnicos que entiendo debieron haber existido para que el Consejo Cantonal levante aquella afección, deben haber justificado con las razones de los estudios. No se los puede hacer a simple capricho de las personas. Sería gravísimo pensar que hubo pues quizás alguna situación de intereses, sino más bien que prime la razón en términos de equidad y en términos también de... Paul Granda en estos temas tuvo una actuación realmente desastrosa. Allí está ese monumento que tapó totalmente las visuales, como llaman los arquitectos, en el cercano a este Radio Parque de Cristo Rey. Se permitió un edificio y allí quedaron las cosas, ¿sí? Hemos visto una serie de agresiones aquí en esta zona de Bellavista. Exactamente, ese es uno de los temas que para las reformas pertinentes sirvió de ejemplo. Aquella aberración en el edificio al pie del templo de Cristo Rey, que es evidente que tapa de forma total las visuales desde y hacia el templo como tal. Ahora, pongamos por favor, Johnny, con su ayuda, la imagen del estado de situación de este edificio para compartirlo aquí con el ingeniero Álvarez en el puente de Todos Santos, y también la maqueta que acabo de ponerla de cómo quedará. Y aquí le vamos a preguntar ¿con qué criterios se aprobaron este edificio, esta construcción? Que sí, una construcción moderna, posiblemente bonita, posiblemente muy cómoda, con toda seguridad.
enormemente rentable en uno de los privilegiados sitios de la ciudad, pero que muy poco o nada tiene que ver con las casas colgantes de esta cuenca de Tomebamba, de El Barranco, ciudad además que tiene ese paralelismo con otra ciudad de Cuenca en España. No sé en dónde se ven, digamos, los atributos que han merecido el apoyo del Consejo Municipal para una edificación de estas características en un sitio tan importante, sobre el cual Honorato Carvalho señala que ese edificio está obstruyendo la vista del barranco y el monumento precolonial de los molinos de épocas incásicas que aparecen incluso en la maqueta allí en el lado derecho, pero absolutamente mimetizados, perdidos ya en el horizonte. Sí, sería importante, estimado Gustavo, una aclaración. En los diseños arquitectónicos, los emprendimientos de construcciones no tienen que pasar por Consejo Cantonal. Las normativas que rigen para que administrativamente se puedan desarrollar estos proyectos es lo que nos corresponde. Sin embargo, de aquello, las responsabilidades ya de lo que se aprueba o no es estrictamente en la administración. El tema llega al Consejo cuando, no habiendo norma explícita, existe alguna propuesta que pueda tener la consideración de que llegue al Consejo Cantonal para hacer una reforma eventualmente que... Ahora, ingeniero Álvarez, quizás, perdone que le interrumpa en este punto, pero entendemos que luego de aprobada la norma dentro del Consejo Cantonal ya es una responsabilidad de la gestión de la administración. Sin embargo, debería preocuparnos lo anterior, como se suele decir coloquialmente, hecha la norma, hecha la trampa. Sí, bueno, para poner al mismo punto y escuchar su respuesta, aquí este edificio tiene 5 pisos, no sé si se va a elevar más. 5 pisos en este sitio, atrás aparece, pueden ver nuestros televidentes, más los postes que esta zona histórica de Huapondélic, restos incásicos que fueron en algún momento objetos incluso de acciones municipales para proteger esos terrenos y lo que era supuestamente un museo de la ciudad de Cuenca. Sí, yo creo que aquí hay un tema que la susceptibilidad puede llevarnos a reflexionar de que puede haberse incurrido en un error administrativo al haber aprobado este edificio en el lugar. Entiendo yo que tiene los permisos correspondientes y que haberles emitido los permisos significa que cumple la normativa vigente. 3 temas quizás que si me permite tocar. Uno, Cuenca en estos diferentes niveles, en estos estratos arquitectónicos, además del centro histórico, pues Loma de Culca hasta un nivel superior y la parte baja del barranco, pues unos metros, otra vez, perdón la redundancia, bajo el plano que vendría a ser el centro histórico. La perspectiva de la que podamos observar, como la que hace un momento veíamos en la imagen, evidentemente muestran 5 pisos, pero desde la mirada de la parte baja. Pero si lo hacemos desde la mirada, bajando por lo que significaría el frente del complejo arquitectónico, del complejo patrimonial histórico, pues tiene una altura de 4 pisos. Esta es la interpretación que critican los abogados que se hace con lenidad para favorecer a quién, a los constructores. Lo mismo sucedió aquí en Bella Vista, en edificios que en ese momento la máxima elevación de edificaciones, me parece que era por metros, 15 metros, lo que daba 3 pisos. Se hicieron edificaciones de hasta 5 pisos y hasta 6 pisos, utilizando este mismo tipo de raciocinio de que una calle está más baja, la otra está más baja, una interpretación de pendientes que los arquitectos, los constructores lo manejan de mejor manera, pero en definitiva agrediendo a la ciudad y a lo que se quiere proteger. ¿Sabe usted, Gustavo, cuando alguien desea emprender en algo, pues siempre habrán argumentos a favor o en contra? Es lo que en la reforma de la norma intentábamos reducir esas subjetividades, ser más precisos. Estas ambigüedades estaban presentes en la normativa vigente desde el 2003 y que se las reformó y está un poco más explícita con un tema que debemos también comentar y quizás invitarles al actual Consejo Cantonal que presten atención. Una vez reformada la norma y a la expectativa de que se apruebe el PDOT y el PUGS, se decía que está pendiente hacer el plan de centro histórico. Está definido el PDOT, en lo que corresponde a áreas históricas y patrimoniales, los PITs, los planes de intervención territorial específicos para que
Esa es la realidad de Cuenca. No toda la ciudad es una hegemonía única que podamos tratar de manera unitaria. Cada sector, cada espacio tiene su propia connotación histórica, de patrimonio edificado, paisajística, que amerita normativa propia de cada lugar. Ejemplo, lo que estamos viendo en la Bajada de Todos Santos. Esto corresponde a un PID que, sobre la base de la normativa general, ameritaría los detalles particulares que son los que están pendientes. Hacemos de una vez esta Casa Narváez, que sabe a la que nos referimos. Tratemos de ponerlo también en pantalla, esta larga edificación horizontal que aparece allí. ¿Cómo se dio esto? Una construcción además que ha tenido una serie de suspensiones, de clausuras, pero que siguió adelante y que se encuentra en construcción casi por una década. Aquí también comentar y de pronto invitarle al doctor Orellana, que es un experto en derecho administrativo, conocedor de muchísimos espacios, particularmente al doctor Orellana. Particularmente le he invitado que por favor nos ayudara para que las normas que existen en la ciudad no vayan a estar sujetas a las subjetividades y a los artilugios legales que existen en este entramado normativo municipal. Siempre bajo el principio de la equidad. Todos los ciudadanos tenemos los derechos y las obligaciones de regir a la normativa precisa. Existen cientos, quizás miles de casos en la ciudad de Cuenca en donde las construcciones se han realizado y respetando en buena forma o en mucha o en poca la normativa vigente. El doctor Orellana, con el que he podido tener algún diálogo, justamente nos decía aquello, y pues le he invitado a que nos ayude a construir la ciudad. La Casa Narváez, la que hace mención usted, es evidente que está fuera de lo que no solamente sería la norma de aquella época, sino también de la aplicación de lo que está implícito en la preservación del patrimonio, la materialidad constructiva, los diseños constructivos, la obstaculización de las visuales que usted bien comenta, esta suerte de techos de vidrio que desentonan seguramente totalmente. Por el otro lado tendrá un piso de altura, a la altura del puente, pero fíjese usted, correcto, esta imagen del barranco, ¿cómo a un ciudadano común y corriente como nosotros no puede dolernos lo que está pasando en esta parte de esto que es la joya de la corona, el centro histórico de Cuenca y este elemento del barranco? Aquí permítame también acotar a esta preocupación un tema que está latente y que nuevamente invito al nuevo Consejo Cantonal retome el trabajo que no lo pudimos hacer a plenitud en el Consejo anterior. La ordenanza de control, que lamentablemente por errores propios y de las cuales el propio doctor Tarquino Orellana fue uno de los voceros que insistió permanentemente en la derogatoria de lo que fue esta ordenanza que en primera instancia se aprobó. Una vez que se la derogó, quedamos con un compromiso inmediato, no solo el Consejo Cantonal, los actores que en su momento se involucraron para que suceda aquello, de que se pueda actualizar la norma para poder sancionar de una manera adecuada las infracciones como las que estamos observando en esto que se le denomina la Casa Narváez. Es evidente de que está contradiciendo la norma, pero los propios subterfugios legales han permitido quizás que se siga con esa construcción, pues la actual vigente, una vez que es sancionada... Subterfugios legales, esto vamos a desarrollarlo más adelante, ¿cómo es que se dan en el Consejo Municipal? La norma vigente en términos de control, una vez que se sanciona, los propios constructores, los propios propietarios, muchas de las ocasiones se autodenuncian respecto de, entre comillas, una infracción para que pueda ser aplicada la multa correspondiente. Una vez que se aplica la multa, el subterfugio legal permite de que ya una vez que se juzgó la falta, puede seguir avanzando su construcción. Esto es lo que se tiene que cambiar. No podemos permitir que una construcción, en este caso, que se está llevando adelante fuera de norma, aún pagando una multa inicial, pueda seguir el curso de construcción. De ahí que le decía, estimado Gustavo, el actual Consejo Cantonal debería retomar ese trabajo, esa sugerencia muy comedida,
para que podamos actualizar, se pueda actualizar la norma de la ordenanza de control y tener las posibilidades legales de poder actuar de mejor forma y, ¿por qué no?, decirlo de manera ejemplificadora en algunas intervenciones que evidentemente distorsionan lo que aspiramos la mayoría de cuencanos en ese desarrollo armónico arquitectónico de nuestra cuenca. Vamos ahora con algo que no se ha hecho, que posiblemente está avanzado en ya el tema de la aprobación. Este parque que tenía que mantenerse allí, lo teníamos el nombre por aquí, en la zona del Puente Roto. Bueno, lo encontramos enseguida y allí está la fotografía. Esto es parte de la denuncia. El Parque Sagrado Corazón, muchas gracias. Allí está el espacio del Parque El Sagrado Corazón en la parte baja de la iglesia de Todos Santos. Pongamos ahora la maqueta que se anuncia ya la venta de departamentos. ¿Cómo quedaría? Fijémonos en la iglesia, la visibilidad que tiene, y allí está. Este es el cambio que se va a dar allí. Nuevamente, qué raciocinio, qué análisis mereció la aprobación de esta construcción allí, reemplazando a un espacio público. También vale la oportunidad de clarificar. No es un espacio público en sí mismo. Este es un terreno privado que en algún momento hubo una aspiración de que esto pueda ser parte del espacio público. Y el municipio existió la ficción respectiva. Tiene la autoridad para decidir eso, dando, por supuesto, el debido proceso, los pasos que sean necesarios. Pero este es el camino que se debería haber seguido. La realidad concreta actual de que este es un bien privado. La afección a la que estamos haciendo referencia en la administración de Paul Granda se las levantó en ese debido momento, no solamente los predios específicos, sino la consideración de esta parte de este pie del barranco, es decir, las afecciones que en su momento podían haber sido en esa potestad que tiene el GAD municipal de poder incorporar a los espacios públicos lo que considere pertinente, dejó de hacer, es decir, esta era un bien privado en el que se hace una propuesta arquitectónica que debe estar sometida a la normativa vigente. Esto en lo fáctico de la explicación. Lamento, yo también me sumo a esta preocupación de que quizás no es lo que muchos cuencanos aspiraríamos de ese sector. Sin embargo, reconocer que el propietario del bien ha hecho seguramente esta propuesta de la cual recién ahora que estamos en esta preocupación de revisión podemos observar. Tampoco es de mi agrado, creería que podría haber otras opciones mejores como las que se incorporen a lo que de por sí ya es el complejo religioso que está junto a lo que entendemos podrá ser una intervención de tipo se viene esa enorme competencia visual entre este edificio de departamentos y una de las más monumentales y hermosas iglesias de la ciudad de Cuenca y del Barranco. Se dice que la iglesia más antigua o quizás de las más antiguas de la ciudad, data casi desde la llegada de los españoles en sus primeros vestigios. Sí, es parte de lo que todavía sigue desnudando en nuestra cuenca patrimonial la necesidad de estar permanentemente en la actualización de los criterios normativos. De ahí recalco, estimado Gustavo, ya está aprobado el PDOT, ya hubo la reforma de la ordenanza en su debido momento, es necesario dar ese paso, está dispuesto incluso en una de las transitorias del PDOT el que se deba hacer el plan especial de centro histórico con el cual se podría, desde lo que se ha previsto, hacer la planificación precisa en cada uno de los PITs que corresponden a áreas históricas y patrimoniales. Entendemos que hay documentos de carácter legal normativo, referentes además, que tenían que haberse realizado enseguida, luego de la declaratoria de Cuenca alrededor del año 2000 y que no se avanzaron, nunca se hicieron en el municipio de Cuenca, que esto ha quedado incompleto. Son deudas pendientes, recalco, es un tema muy dinámico, no queda estático en cuanto una vez que se declaró ahí quedó, hay que venirlo trabajando de manera permanente, no solamente en los temas del patrimonio material, tangible, arquitectónico, sino en otros componentes del patrimonio, los intangibles que quizás, sin por favor desmerecer el valor que tenemos de lo que
para Cuenca pues es el orgullo, el patrimonio arquitectónico, pero lo intangible, ese patrimonio cultural propio de las personas, de los seres humanos, que no se lo ha destacado, no se lo ha puesto en valor y que viene siendo una deuda permanente de todas las administraciones. Ojalá podamos de una vez sentar las bases para que las consideraciones de patrimonio cultural, no solamente arquitectónico, puedan seguirse trabajando, recalco, poner en valor para rescatar, mantener y proyectar. También es parte de lo que habíamos venido conversando en estos últimos tiempos dentro de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales. Preocuparnos no solo de la mirada hacia el pasado, del legado que hemos recibido de nuestra actual generación, sino también preocuparnos de esa mirada de futuro, es decir, mirar el patrimonio que vamos a construir para el futuro. Lo que hoy por hoy nos enorgullece tanto y que es parte de lo que nos da esa identidad de Cuenca patrimonial es justamente esta historia de los últimos 100, 150 años. Esto es lo que hoy por hoy pretendemos sostener, pretendemos como parte de nuestra identidad que esté permanentemente al disfrute, pero nos preocupa también el legado que nos va a quedar hacia el futuro. ¿Cuál va a ser ese patrimonio a futuro que Cuenca deberá gozar quizás en eso tricentenario? Así es que son deudas grandes, recalco, este sinceramiento del inventario patrimonial, este plan de centro histórico que está también pendiente de trabajarse y pues de darle la importancia de lo que significaría seguir sosteniendo no solamente las directrices de lo que sería la declaratoria de patrimonio, sino por propia convicción, pues darnos el trabajo suficiente de mantenernos y de proyectar la identidad cuencana. Quisiera también hacer una reflexión con usted realmente en esta actividad que tenemos de intentar de la mejor manera, con todos los errores que tenemos, de ser portavoces de los intereses ciudadanos a través de este medio de comunicación. Por muy pocos políticos podemos poner las manos al fuego o siquiera hablar bien, son excepciones. Usted es una persona que ha hecho gala de respeto, de corrección de procedimientos, una persona que salió con un halo muy bueno de su periodo como concejal. Lo digo sin ambajes, no porque usted esté presente aquí. Creo que lo hemos demostrado en la serie de reportajes, entrevistas que hemos tenido en las cuales usted de alguna manera ha participado. Y esto nos lleva a poder tratar con frontalidad, con amplitud, este tema del tráfico de influencias en el municipio de Cuenca, que no es una excepción, es una situación prácticamente general en todos los municipios del país. Estas connivencias que se dan entre tramitadores profesionales, concejales, tramitadores profesionales, funcionarios administrativos, tramitadores profesionales expertos en driblar la norma, que van en contra de esta actitud de transparencia que se debería observar siempre en un municipio con representantes públicos, representantes de los ciudadanos. ¿Qué nos puede decir sobre estos temas? Es parte quizás de lo que ha sido la preocupación permanente. Debo agradecerle también sus palabras muy gentiles y merecidas hacia mi persona, pero pues el compromiso de que, como muchos cuencanos, aspiramos a que las cosas se hagan dentro del marco de lo correcto, de lo legal, de lo legítimo, de lo que serían las grandes aspiraciones de los cuencanos. Es así que pues permanentemente en el momento en que ejercíamos la concejalía llevábamos este mensaje a los administradores municipales, reconociendo que hay muchos funcionarios que quieren hacer las cosas de muy buena manera, pero lamentablemente el sistema no les permite llevar adelante una acción de total y absoluta transparencia. No es posible negar la posibilidad de que exista tramitadores permanentes, que existan también expertos en las normativas internas municipales, como se dice vulgarmente, reconocer de qué pata cojea el sistema para poder lograr, situaciones que normalmente cualquier ciudadano no lo haría, en términos de optimización de tiempos, en términos de lograr aprobaciones de proyectos que para unos ciudadanos sí ha sido posible, para otros no. Esto está impregnado en toda la ciudad de estos criterios. Ahí pues el control interno es parte de lo que tendrá que ser
el trabajo permanente. La administración anterior pretendió llevar adelante un proyecto a través de normativas de cero corrupción, de mejoramiento de procedimientos internos, de reducir o eliminar esta suerte de tramitología que iría en ese tráfico de influencias. Entendería que no se lo ha logrado, pasaría por un tema de cultura organizacional, pasaría también por un tema de voluntad política de las administraciones de turno para que exista una organización y una normativa interna que permita a los ciudadanos pues tener, con la transparencia del caso, la apertura de los procedimientos y tratar a todos los ciudadanos por igual. Bien. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Sabemos que este tema del barranco, las posibles agresiones, será materia de tratamiento muy pronto de la Comisión de Áreas Históricas. En todo caso, bienvenida esta advertencia, esta alerta puesta por Juan Pablo Vidal y el ex síndico Tarquino Orellana. Su intervención final. No, agradecer el espacio, la posibilidad también de que hagamos los contrapesos en los criterios. Aquí no se trata, como decía hace un momento, de favorecer o de perjudicar a nadie, sino de que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos y obligaciones de ser tratados. Existen las normativas que el municipio tiene la obligación de hacerle respetar, pero asimismo pues tienen los ciudadanos la plena posibilidad de pues llevar adelante proyectos que dentro del marco normativo pues puedan ser los más adecuados para sus intereses personales. De ninguna y también manera para la vamos a estar en integración contra del progreso de la ciudad necesario, indispensable. Lo que sí tiene que ser basado en acciones sustentadas con una visión que no puede ser cambiada, de privilegiar primero el interés público. Exactamente, ese es lo que nos lleva a nosotros, nos anima siempre a anteponer el bien público, el bien general antes que el bien individual. Muchísimas gracias, estimado Gustavo, un saludo cordial. Gracias por su presencia, el ingeniero Omar Álvarez, ex concejal del Cantón Cuenca, fue también presidente de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales. Son las 8 horas.